hermanos, vamos a dirigirnos entonces a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, damos gracias a ti en el nombre de Cristo por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia en este tu día santo. Queremos rogarte, oh Dios, que nos ayudes, que podamos experimentar tu edificación, que podamos experimentar cómo tú sacias nuestro ser y que de esta manera Señor Cristo sea glorificado en este día en el cual nos gozamos por tener este espacio, recordando siempre la obra salvadora, vivificadora que has hecho en nuestras vidas. La gloria sea para ti, Señor, en ese Salvador eterno, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, yo creo que todos aquí hemos experimentado alguna vez hacer alguna cosa de modo automático. Es decir, cuando uno está haciendo una actividad y lo hace de manera inconsciente. A veces nos trasladamos caminando o conduciendo un vehículo y llegamos al lugar al cual nos dirigimos, pero no nos acordamos por dónde fue que pasamos o ciertas cosas por donde transitamos. ¿Y por qué? Porque vamos distraídos, vamos pensando tal vez en otras cosas, ensimismados, vamos enfocados en un pensamiento particular. Pero sin la atención especial en el camino por el cual nosotros vamos transitando. Y por supuesto, expuestos a que los peligros del camino nos hagan tropezar, nos hagan caer o nos hagan accidentar, porque ir de esta manera reduce en gran medida nuestra capacidad de reacción. Es más, en estos tiempos en los que casi todo el mundo anda corriendo de un lado para otro porque hoy tenemos tantas tareas por realizar, este estado de la mente es muy común. En estos tiempos en los que la productividad es lo primordial y que queremos hacer de todo al mismo tiempo, con tal de no quedarnos relegados en ese estatus que la sociedad nos está imponiendo y que inclusive nosotros como iglesia nos estamos dejando amoldar. Nos están llevando a perder de vista lo que realmente es esencial por este paso por la vida terrenal y en gran medida lo que tiene que ver con nuestras almas. Sin embargo, esto no es un mal que tenga que ver solo con el afán de la productividad como en nuestros tiempos, sino que es la corriente de este mundo que de generación tras generación arrastra a los hombres con el propósito de llevarlos al infierno. Eso sí, cada época y cada contexto tiene una manera particular de llamar la atención de las personas, de preocuparlas, de arrinconarnos dentro de nuestra propia mente y con tal de que en esa cautividad no podamos ver lo que está pasando realmente a nuestro alrededor y en el mundo espiritual.
Esta mañana estábamos viendo en el estudio de primero de Samuel cómo Saúl tuvo también un estado de la mente en el cual estaba perturbado, y nuestro pastor nos hacía reflexionar sobre cómo eso también puede estar afectándonos a nosotros, inclusive que somos la iglesia. Los creyentes de Primera de Pedro, ellos fueron azotados en su momento por la persecución, y ese es el contexto en el cual Pedro les está escribiendo. El emperador Nerón, quien se cree que estuvo detrás del incendio de la ciudad de Roma, utilizó como chivo expiatorio a los cristianos, culpándolos de la tragedia, es decir, que Roma fuera incendiada. Y se data que la razón por la que este monarca llevó a cabo este delito muy posiblemente tenía que ver con su deseo perverso de construir nuevas edificaciones a través de las cuales él pudiera perpetuar su nombre, su gloria como un gran constructor, y que era también una competencia de los monarcas, de los reyes para la época. Para ello era necesario destruir lo que estaba construido, y se cree que esta fue una de las razones por las cuales él es llevado a cometer semejante acto. Tal situación produjo entre los habitantes de Roma impotencia, indignación, no solo por saberse con las grandes pérdidas materiales, sin hogares, tal vez sin trabajo, etcétera, y pues muchas vidas humanas se perdieron, sino también desesperanzados porque sus templos y los ídolos en los cuales ellos habían colocado su confianza también habían sido destruidos, y en alguna manera esto les había demostrado a ellos que estos ídolos tampoco pudieron defenderles en una calamidad tan tremenda. Y todo esto fue un caldo de cultivo para que se cocinara esa furia del imperio y que derramaría contra los cristianos, entre los que se encontraban aquellos a quienes Pedro les escribe esa primera carta de Pedro. En medio de esas circunstancias hostiles, los cristianos debieron vivir su fe, por lo que el propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esa hostilidad, sin perder la esperanza, mientras esperaban la segunda venida de nuestro Señor, haciendo a la vez avanzar el reino también. Y puesto que las circunstancias en las que se lleva a cabo la labor del reino son tan hostiles, Pedro escribe también esta sección para que tengan un especial cuidado mientras transitan por este mundo. Les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este texto lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a ver el mandato, vamos a ver la razón por la que debemos ser sobrios y velar. Veremos una indicación respecto a la obra del adversario, y también por último veremos una consideración esperanzadora. Entonces empecemos con el mandato: sed sobrios y velad, o ser y estar sobrios. Esto es un imperativo, un mandato que ya Pedro mencionó en esta misma carta, y que por ello prestamos especial atención. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Luego en el capítulo 4, versículo 7, Pedro va a decir: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, como vemos, en ambos casos, ser sobrios tiene que ver con la espera de la venida de Cristo. Se evidencia en esos dos textos. Cuando Él sea manifestado y sea el fin de todas las cosas. Sed sobrios y esperad en la gracia.
y sed pues sobrios y velad en oración. Pero ahora, en este capítulo 5, Pedro les va a decir, sed sobrios y velad. Primero les demanda, sed sobrios y esperar en la gracia, después sed sobrios y velad en oración, y ahora sed sobrios y velad. En un nivel físico, ser sobrios se refiere al autocontrol con relación a la embriaguez. Sin embargo, aquí como en sus otros usos en el Nuevo Testamento, tiene una connotación más metafórica. Por ejemplo, vayamos a primera Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Allí hablando de los requisitos de los obispos, dice que no sea dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, no dado al vino está enfocando el hecho de que acá está haciendo un uso también en el que se mantiene la sobriedad. Ser sobrio incluye ordenar y equilibrar asuntos importantes de la vida, lo que requiere la disciplina de la mente y el cuerpo, y evita las atracciones embriagadoras de este mundo. Por ejemplo, vayamos allí mismo en el capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ese es un ejemplo de esa lucha por mantenerse en esa sobriedad. Así que ser sobrios es tener dominio propio. Cuando dice ser sobrios es tener dominio propio. Y en el caso específico del creyente es ser dominado por el Espíritu Santo, como lo demuestra también ese contraste que Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces ahí está estableciendo una comparación entre lo que es estar embriagado por el vino, es decir, algo que lo va a llevar fuera del control o del autocontrol, y lo que es estar lleno del Espíritu Santo o tomado o en el control del Señor. Es decir, algo así como no pierdan el control sobre sí mismos, sino colóquense bajo el control de Dios. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien define el dominio propio como la capacidad para anteponer los principios bíblicos sobre los sentimientos y los deseos. Y esto ya nos va mostrando un poco sobre cómo se libra esa batalla. Es allí donde se centra la actividad del pecado, distorsionando y exacerbando ¿qué? Los sentimientos y los deseos. De modo que dejan de ser solo eso, un deseo, un sentimiento, para convertirse en acciones pecaminosas que van en contra de la voluntad de Dios. De manera que nos hayamos librando una lucha en nuestra contra para poder hacer que primen en nuestras decisiones los designios de Dios ante los nuestros. Una lucha interna que requiere mantener el dominio de sí mismos, no para ser más productivos o para dar una mejor apariencia ante los demás, sino para darle la gloria a Dios, tal como lo demanda en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Por su parte, Hendrickson dice que el dominio propio en el hombre es su capacidad de observar la realidad con una mente clara. Es la persona que controla su propio talento, su propio carácter. Es decir, alguien que controla fuerzas internas que lo pueden llevar a pecar. El mandato también exige allí, dice, ser sobrios y velar. Una orden imperativa que significa estar vigilando o permanecer despierto, ya que las fuerzas espirituales que asaltan a los cristianos no solo hacen eso directamente, sino a menudo también lo hacen de manera muy sutil, que es lo que realmente lo hace peligroso y que requieren que quienes aman a Cristo mantengan esa vigilancia. Si bien estar sobrio o tener dominio propio requiere un estado de vigilancia contra fuerzas internas, velar requiere prontitud para responder a las influencias externas. Es decir, que el llamado que Pedro está haciendo aquí no simplemente es estar esperando fuera de sí que puede venir, qué peligros hay a nuestro alrededor, sino que es un estar vigilante o estar apercibido de lo que sucede tanto en nuestro interior, en nuestros pensamientos, como lo que también a nuestro alrededor puede convertirse en algo que incida para llevarnos a pecar. Además, debemos tener en mente que Pedro, por su parte, sabía lo difícil que es esta vigilancia, porque se acordaba de que en Getsemaní él se había dormido con sus condiscípulos y él cuando ellos deberían haber estado velando con Jesús, quien les dijo a ellos que estuvieran allí velando y orando para que no entraran en tentación, el Señor se los encuentra a ellos precisamente dormidos. Y el Señor le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, este no es un llamado a vivir en un estado de una zozobra o una desconfianza del Señor y el control que tiene sobre todas las cosas. Porque si bien tenemos estas amenazas, encontramos que si esto es un llamado para que, o si bien tenemos esas amenazas, el Señor tiene control de todas las cosas. Pero también esto es un llamado a cuidar la responsabilidad que nos ha sido entregada en nuestras manos respecto a nuestras almas. Es decir, estar dispuestos a cuidar su integridad. Alguien decía, confiar en Dios y mantener seca la pólvora. Eso es un dicho militar antiguo. Confiemos en el Señor, pero estemos preparados ¿para qué? Para la batalla. Entonces, ese es el mandato. Ahora, vamos a ver la razón que Pedro expone allí por la que debemos ser sobrios y velar. Él sigue diciendo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pedro, como alguien que había experimentado estragos en su alma durante la pasión de Cristo, nos da la razón por la que debemos estar sobrios y velar. Pedro identifica a Satanás como vuestro adversario, el diablo. El pronombre vuestro hace muy personal esa designación. No solamente es el adversario de algunos cristianos, sino que es el adversario de todos los cristianos. Satanás no solo es el adversario de Dios y el adversario de sus ángeles, sino que es enemigo cruel e implacable de todo el pueblo de Dios. Y de eso hay muchas referencias en las Escrituras. Esa palabra adversario se usaba como un término técnico con el significado de un oponente legal. Alguien que asistía a los tribunales y que estaba colocando una demanda
sobre aquella persona. Así como de todo tipo de enemigo que sea seria y agresivamente hostil. El término traducido también, el término diablo, lleva esta oposición a un nivel de enemigo malicioso que calumnia o que ataca. Entonces, Jesús, ya por ejemplo, llamó al diablo 3 veces el príncipe de este mundo, lo cual muestra la formidable plataforma desde que él lanza sus malévolos asaltos. El diablo controla el reino demoníaco y administra el sistema del mundo humano y caído en persona y a través de sus representantes, los demonios, que al igual que él nunca duermen ni descansan. Tenazmente y como un depredador en medio de su propia oscuridad malvada, Satanás caza para matar. Por esto Pedro dice que él es como el león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Un ejemplo muy ilustrativo de esa actividad de Satanás lo podemos ver a través de la ventana a la eternidad que nos abre el libro de Job en el capítulo 1. Vamos allá un momento a Job capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Allí nosotros vemos, por ejemplo, cómo en el versículo 7 Satanás responde a la pregunta que Dios le hace sobre sus quehaceres. ¿De dónde viene? Él dice, que le pregunta que si de dónde viene, y él responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, haciendo su trabajo, tal como lo describe Pedro: anda alrededor buscando a quien devorar. Y sobre la pregunta específica sobre Job y su integridad en el versículo 8, cuando le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La respuesta dice mucho sobre la especial atención que éste tiene sobre los hijos de Dios, la respuesta que Satanás le da, y de cómo busca por diferentes medios hacerle daño, hasta donde Dios se lo permite, como vemos allí en el versículo 10. Eso me sentía muy identificado esta mañana en la enseñanza primera de Samuel. Satanás le responde: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Es decir, ya Satanás tenía todo eso bien vigilado. Y por supuesto, muy posible, y por supuesto ya había buscado todas las maneras posibles para llevarlo a caer. De manera, y lógicamente, atentar contra esa integridad sobre la cual el Señor está hablando en ese momento. De manera que podemos observar en Job un creyente que era sobrio y que velaba. Pero me gusta este ejemplo de Job porque nos demuestra que la acción de velar de Job no se centraba
en velar qué estaba haciendo Satanás. No se centraba en un temor sobre Satanás y sobre las consecuencias o sobre los actos que Satanás pudiera llevar en contra de él, sino que esa vigilancia se centraba en Dios. Mira ahí mismo en el capítulo 1, en los versículos, perdón, que el ventilador no me ayuda mucho. Allí en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces notamos que era alguien que no solamente estaba vigilante respecto de su propia conducta y de su relación con Dios, sino también estaba vigilante de la vida espiritual de sus hijos, lo cual nos deja mucho que ver allí respecto de esa como un ejemplo de a dónde apunta el hecho de que estemos sobrios y vigilantes. Uno de los asuntos en los que más trabaja el diablo es en hacer parecer que su influencia no existe, o que las personas se enfoquen de manera equivocada sobre ellos. Es decir, vemos a personas que simplemente son incrédulas al obrar de las tinieblas sobre sus vidas. Para ellos simplemente el diablo no existe, o esas cosas son puras fábulas, etc. Y vemos también a personas que se dedican a ver a Satanás en todas partes, que viven en esa zozobra, o a concebir una lucha casi que cuerpo a cuerpo contra él, y así enfocan la vigilancia y cuidado de sus almas. No se trata en algo centrado en Dios, no se trata en una experiencia de obediencia al Señor y de someterse a Él, sino que es procurando no sufrir algún embate de Satanás directamente. Entonces, están atendiendo en primera y en mayor medida lo que viene de afuera y no lo que se está produciendo dentro o desde el corazón. Es decir, no están conscientes de lo que está pasando en razón de sus pecados en su corazón. Entonces, la primera línea de defensa de Pedro para la protección contra las estrategias de Satanás es sencilla y directa: ser sobrios y velar. No es algo como que, bueno, tienes que coger y rociar aceite. Esta mañana también el pastor hacía mención de ello en el sermón, de esas prácticas que llevan a la gente a estar todo el tiempo buscando rituales y buscando formas diferentes de de tener una experiencia espiritual. En este caso, si Satanás engañó tan fácilmente a Eva en el perfecto ambiente del jardín del Edén, cuánto más susceptibles a la astucia y al engaño del diablo son los pecadores redimidos que viven en el mundo pecador. Entonces, vamos un momento allí a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y mire que allí no apunta a otra cosa, sino no apunta a ataques directos o que Satanás te va a poseer o cuestiones por el estilo, sino que ¿qué es lo que está mostrando allí?
esa astucia, el engaño. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, entonces dice, ¿vuestros qué? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que allí encontramos nosotros la razón por la cual debemos ser sobrios y velar, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora pasemos a una indicación respecto a la obra del adversario. Pedro sigue diciendo, al cual resistid firmes en la fe. Entonces Pedro aquí ordena a los cristianos tener una mente que sea resuelta, con la cual resistir firmes en la fe a Satanás. La pregunta es, ¿cómo nos oponemos a Satanás? ¿Cómo hacemos esa resistencia? Pedro dice, manteniéndose firmes en la fe. La palabra griega aquí que se traduce como firme significa sólido. Es decir, en cuanto a la fe, el creyente debe estar sólido e inconmovible. Allí la palabra fe, sin embargo, puede ser traducida en el sentido subjetivo de la fe, es decir, de la experiencia, de la confianza en el Señor, pero también puede tratarse de la fe objetiva, es decir, puede referirse al cuerpo de doctrina cristiana. Y aunque Pedro use la palabra subjetivamente en otros pasajes en esta carta, aquí el contexto favorece el sentido objetivo. Es decir, cuando habla de la fe, estar firmes en la fe, se está refiriendo a la doctrina. Pedro se refiere no tanto a la fe del individuo como al credo se refiere más bien al credo del cuerpo universal de creyentes. Es así que ese término fe tiene que ver con las enseñanzas de la iglesia y de la doctrina cristiana, comenta Génesis. Este es un llamado a conocer y a creer la sana doctrina, a ser exigentes en distinguir la verdad del error y estar dispuestos a defender la verdad y poner al descubierto el error. Entonces, al estar firmes en las verdades de la revelación de Dios, esto direcciona el sentido en el que se libra esa batalla contra Satanás. Que conozcamos lo que Dios dice sobre él, sobre nosotros y Satanás, determina la forma en la que nosotros estaremos velando y la manera en la que estableceremos las prioridades de nuestra vida cristiana. Por eso la labor que desarrollan los pastores y quienes enseñan en la iglesia es de vital importancia para la salud de nuestras almas. Estar firmes en la fe es el resultado precisamente de esa dirección que los líderes de la iglesia realizan de parte de Dios. Pablo, por su parte, describe, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, vamos allá un momento, versículo 11. Efesios 4, 11, pasaje bastante conocido. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos nosotros allí algo importante, y es que en cuanto a esa labor que realizan los
quienes sirven en la iglesia, es llevar a la medida de la plenitud de Cristo. Pero dice ahí en versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que podamos colocar nuestro fundamento en ese conocimiento de Cristo. Ahora, vamos un momento a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, en definitiva, el estar firmes en la fe tiene como propósito el que podamos cimentarnos en el conocimiento de las Escrituras y esto pueda marcar nuestro proceder como creyentes, nuestro proceder como cristianos. Esta fe se constituye en una trinchera desde la que nosotros nos defendemos contra todas aquellas sutilezas que el enemigo utiliza, con las cuales esa actividad satánica nos aparta de la voluntad de Dios y que es a través de esta fe que nosotros resistimos. Hay algo importante que destacar aquí y es el hecho de que nuestras decisiones muchas veces nosotros no las basamos en lo que las Escrituras dicen, sino en lo que el mundo dice acerca de algo. Nuestro concepto de cómo debemos dirigir nuestra familia, ¿no? Lo que se nos muestra en televisión, la familia perfecta, tener un hijo, una hija y un perro, ya eso es el equilibrio perfecto. Nuestras decisiones acerca de cómo criar a nuestros hijos, ¿no? Lo que nos dice la psicología sobre cómo nosotros tomamos las decisiones para administrar los recursos que el Señor nos ha concedido. Allí la pregunta es, ¿estamos nosotros cimentando nuestra lucha, nuestra resistencia contra las artimañas de Satanás basados en las Escrituras, basados en la fe que nos ha sido dada, o basados en lo que el mundo nos dice a nosotros que debemos seguir? Y lógicamente ese es el criterio y la sutileza, y a veces no tan sutileza, de lo que Satanás nos está imponiendo a nosotros como a través de la forma de pensar. Y es terrible porque vemos como cada vez más el mundo se está introduciendo en la iglesia. Ya es difícil encontrar a personas y a iglesias que tengan a las Escrituras como la única norma de fe para sus vidas. Es difícil encontrar personas que crean que todo lo que está aquí es verdad, por encima de cualquier otro concepto, así sea culturalmente aceptado. Y con el pasar del tiempo, cada vez más esta batalla arrecia para nosotros. En la medida en la que los conceptos del mundo se van fortaleciendo y la iglesia va abandonando las Escrituras, la presión que el mundo está ejerciendo sobre la iglesia es mucho más fuerte. Así que ese llamado a resistir firmes en la fe es un llamado que realmente tenemos que pedir dirección al Señor para poder llevarlo a cabo. Ahora, pasamos a lo que sigue diciendo
Pedro allí a sus lectores una consideración esperanzadora. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro concluye esta sección con un mensaje de confianza para sus lectores, de que no están solos mientras ellos perseveran con humildad y sumisión, por lo que viene diciendo anteriormente de este pasaje, de manera vigilante y valiente en medio de las persecuciones, en medio de los sufrimientos y en medio de las pruebas. Y ese es el contexto que ellos tienen allá, en este tiempo, en ese tiempo. Y tal vez a usted y a mí no nos están persiguiendo para matarnos por nuestra fe. Pero simples cosas como que a veces alguien nos deje de hablar por la manera en que nosotros pensamos de las Escrituras, ya nos amedrentan. Que fulanito de tal nos mira así, que en la iglesia tal están hablando de nosotros por esto y por lo otro, o inclusive algunas de las cosas que a veces más nos duele, que nuestra propia familia esté atacando nuestra fe y nuestra perspectiva. Son circunstancias que nos colocan a nosotros muchas veces en esa disyuntiva de decir, tomo lo que las Escrituras dicen o miro a ver cómo yo suavizo esto para no tener una confrontación con tal y cual persona. Pedro aquí le recuerda que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y a veces uno entra en un estado emocional difícil porque uno se siente como si fuera el único que estuviera sufriendo lo que está sufriendo. Y eso en cierta manera tiene cierto tinte allí de pecado. Eso es como cuando Elías le dice a Dios, yo solo he quedado. Pero el Señor le dice, no te preocupes, que mucha gente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, yo he preservado. ¿Y qué sucede? Que allí esos padecimientos que nosotros estamos teniendo, los verdaderos creyentes también los están teniendo en otros lugares en el mundo, gente que no conocemos. Pero Pedro le dice esto ¿para qué? Para que se fortalezca en esa lucha que estaban viviendo. Los cristianos en otros lugares pueden tener afinidad con ellos porque todo segmento de la comunidad cristiana ha experimentado o experimentará ataque por parte del enemigo. Dios permite esta forma de pruebas dolorosas para lograr su perfecta obra en la vida de sus elegidos. Una de las razones por las que más a menudo llegamos a sentir desánimo en nuestra vida cristiana es precisamente por experimentar soledad en el camino que Dios ha puesto sobre nosotros. Y no siempre tenemos ese sentido de la presencia de Dios tan vívido en nuestra experiencia cristiana. Y es allí cuando se hace más necesario ver a Cristo reflejado en otros creyentes. Esa es la razón por la que Dios ha constituido a su iglesia en una unidad perfecta en Cristo. De manera que no solo podemos compartir nuestro caminar espiritual con hermanos de nuestra iglesia local, sino también con creyentes de todo el mundo. Pero hay que destacar que el Señor nos ha llamado a nosotros a que de manera local, en nuestras iglesias, nos fortalezcamos de tal manera que podamos librar esta batalla. Y ese es algo que nosotros debemos considerar de manera importante. Los creyentes de la época de Pedro estaban todos padeciendo la persecución del imperio. Sus vidas pendían a diario de la misericordia de Dios. Satanás arreciaba la batalla a través de estos medios humanos, con lo que hacía temblar de miedo a muchos, pero esto los llevaba a fortalecerse en la fe. No pensemos que las verdaderas iglesias tienen una lucha diferente porque se encuentran en lugares diferentes o en circunstancias diferentes.
Y tal vez usted ve que por internet, usted ve, no, la iglesia tal, son unas iglesias bíblicas, mire, esas iglesias se ven, y usted ve al pastor allí, ve los hermanos allí, usted los ve como que están sonrientes y también. Pero usted no sabe cuáles son las luchas que tanto a nivel de iglesia como a nivel de cada creyente están viviendo. ¿Por qué? Porque como creyentes, si somos verdaderos creyentes y somos una verdadera iglesia, el Señor lo dijo en muchas ocasiones y los apóstoles también así lo dijeron, vamos a tener siempre confrontación, persecución, pruebas, dificultades, a través de las cuales el Señor purifica a su iglesia, la santifica y la fortalece cada vez más. No ha habido una de esas luchas, una de esas batallas en las que una iglesia verdadera, luego de haber perseverado, no haya sido fortalecida. Y quisiera terminar allí leyendo el texto que sigue, el versículo que sigue, que precisamente apunta a eso. Mas el Dios, versículo 10 de 1 Pedro 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, esas luchas a las cuales hemos sido llamados, esas contenciones en las cuales hemos tenido que batallar y que muy seguramente vamos a tener que seguir viviendo, son un medio necesario a través del cual el Señor se glorifica. Si bien Pedro está llamando a velar, está llamando a que seamos sobrios, a que estemos apercibidos de lo que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros, quien se lleva la gloria no somos nosotros, sino Dios. Él, en su gracia, dice más, el Dios de toda gracia habrá de fortalecernos, habrá de ayudarnos, habrá de sostenernos, y en Él nos gozaremos en la eternidad, recogiendo el fruto de cada una de nuestras lágrimas, de cada uno de los padecimientos que por causa de su nombre nosotros podamos tener durante este corto paso por este mundo. Quiero terminar aquí con lo siguiente. ¿Quiénes son los que libran esta lucha? Aquellos a quienes Pedro les escribe eran creyentes. Y allí habla y dicen que están padeciendo en el mundo entero. Él está hablando a personas que tienen al Espíritu Santo, y aún así ellos deben estar conscientes de los peligros a los cuales están enfrentados a diario. La idea es, nos sentamos nosotros a meditar sobre cuáles son esas amenazas que se ciernen sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos en la fe, porque eso hace parte de lo que es ser parte de la iglesia. De cuáles son no solamente los peligros que yo tengo que enfrentar y las dificultades que yo tengo que enfrentar, sino también la iglesia. Y llama la atención que allí no le está hablando a no creyentes, sino a ¿quiénes? A creyentes. Y el enemigo anda alrededor esperando la ocasión. Esos creyentes de primera de Pedro tenían una amenaza inmediata, que era la persecución. De seguro ese no es el caso en nuestro contexto. Sin embargo, hermano, Satanás aún sigue como león rugiente buscando a quien devorar.
En tiempos donde el conocimiento de la palabra está tan disponible como hoy, es fácil encontrar mucho material acerca de teología, pero tampoco ha habido un tiempo mayor en el que también se encuentren en este mundo personas que vivan de acuerdo no a lo que las escrituras dicen, sino a lo que el mundo dice, según las filosofías de la época y no la fe que nos fue dada a través de los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿tienes el hábito de consultar la voluntad revelada de Dios para tomar tus decisiones? ¿En qué se fundamenta la fe que profesas y que vives a diario ante tus padres, tus hijos, tus familiares o tus amigos en general? ¿Te diferencias del mundo o te conduces igual? Y a los que están acá que aún no han tenido el conocer a Dios verdaderamente, tienen que saber que si aún tú no libras esta batalla dentro de ti, o si aún no surge esa preocupación en tu corazón, es porque aún no eres un cristiano. Si eso quiere decir que Satanás no te anda rodeando, ni buscando ocasión para devorarte, porque ya él te tiene en sus garras y hace contigo lo que quiere, de manera que la condenación está sobre ti. Así que es necesario que vengas a Cristo, es necesario que busques la libertad en Él y que Él libre esa batalla por ti. Dejemos aquí. Oremos.